¿Me escuchan? Sí, señor. Entonces, nuevamente, buenos días a todos y todas. Como había saludado anteriormente. Mm, Yo quisiera que en la sesión de hoy revisáramos algunos ejercicios de la última temática que discutimos relacionada con el cálculo de máximos y de mínimos locales. La idea es que a partir de este trabajo, ustedes vayan revisando esa teoría y ese procedimiento que hemos presentado en las últimas clases. Naturalmente, ustedes van a irlos trabajando, van revisando, yo les voy preguntando algunos ejercicios y vamos tratando como de clarificar algunos aspectos con respecto a esta temática. ¿Sí me hago entender? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, señor, profe. Entonces, por favor, en unos minutos, o yo voy preguntando, mejor dicho, cómo van con los ejercicios, si hay algún inconveniente que debamos discutir con respecto a alguno de ellos. Entonces, trabajen unos 10 minuticos y voy preguntando cómo van con el primero, cómo van con el segundo, para ir estableciendo cómo ese proceso.
¿Cómo van con el primero?
¿Algún problema hasta el momento?
¿Ya hallaron los óptimos locales del primer ejercicio? ¿Quién me los puede indicar, por favor? ¿Sí están ahí? Sí, profe, a mí solo me dio uno y fue igual a 4, un mínimo local. 4, pero un punto no debe tener dos coordenadas. O sea, ¿cuál es el Ah, sí. mínimo local? Ah, no, sí, sí. El punto crítico fue 1,0. 1,0. Y tú me dices que eso es un mínimo local. Sí, señor. ¿Qué dicen los demás? ¿Si estamos de acuerdo o no? O sea, lo que dice el compañero es que en el primer ejercicio, el que aparece enumerado como 14, solo obtuvo un punto crítico y que ese punto crítico, después de aplicarle, supongo yo, el criterio del Hessiano, obtuvo que era un mínimo local. ¿Si estamos todos de acuerdo o alguien le dio diferente? Supongo que ese sería el mínimo local del primero. Ya vuelvo y pregunto con respecto a los siguientes. Le pregunto a alguien al azar, a ver cómo va con los siguientes ejercicios.
¿Quién me regala el segundo ejercicio? Mínimos, máximos y puntos de silla, por favor. Voy a llamar a alguien al azar y le voy a preguntar. Angélica María Gómez, ¿me escuchas? Sí, profe. Lo que pasa es que estaba completando la anterior. Hasta ahora estoy sacando las derivadas del segundo. Y el primero que confirma, ¿era cierto lo que decía el compañero? Sí, profe. A mí me dio como -4, entonces es un punto de silla y los puntos críticos me dio 1,0. Pero entonces es un punto de silla, porque el compañero había dicho que era un mínimo local. ¿O no? No sé qué dicen los demás. ¿Los demás sí están mirando esto? Miremos el Profe, primero. a mí me dio mínimo local también. Mínimo local. Para revisarlo. Vamos a mirar ese primero con cuidado para clarificar eso. Entonces, parece que todos estamos de acuerdo en que el punto crítico es 1.0. Creo que en eso sí no hay como discrepancia. Es decir, que solo tiene un punto crítico y es 1,0. Entonces vamos a mirar el hessiano para clasificar ese punto crítico. Entonces, para ese hessiano necesito, ya debemos tener f sub x y ya debemos tener f sub y. Lo voy a escribir aquí rápidamente. F sub x es 2x menos 2y menos 2. Y f sub y es menos 2y, perdón, con f sub y, menos 2x más 4y más 2. ¿Sí estamos de acuerdo con esto? Sí, profe. Más 2. Esos son como las derivadas parciales a partir de las cuales ustedes habrán calculado el punto crítico. Yo supongo que no hubo mayor misterio ahí con ese punto crítico. Entonces necesitamos el hessiano. Entonces voy a escribir el hessiano rápidamente. El hessiano sería fxx, quedaría 2, fyy, quedaría 4, 2 por 4, menos fxy, que sería menos 2 elevado al cuadrado. Entonces esto sería menos 4. Y entonces el hessiano daría, en este caso particular, constante y daría igual a 4. Necesito que me digan si estamos o no de acuerdo con ese hecho. Sí, profe. Entonces, y esto es importante que lo tengan en cuenta, hay que evaluar el hessiano en el punto crítico. Pero si el hessiano es constante, pues al evaluarlo en el punto crítico, pues va a dar el mismo valor constante. Es decir, que el hessiano evaluado en 1,0, pues va a dar 4. Es como una función constante. Si yo evalúo una función constante en cualquier valor, el resultado va a ser el mismo constante. Entonces aquí el hessiano me da 4. Y si el hessiano me da 4, al ser este un valor positivo, significa que 1,0 es o máximo o mínimo local. Entonces, del hessiano en este momento, lo que podemos decir es que es un óptimo local, máximo o mínimo.
Pero para establecer si es máximo o mínimo específicamente, pues entonces ahí es donde entra en juego el fxx. El fxx nos había dado 2. También había dado constante el fxx. Entonces al evaluarlo en 1,0 nos da 2. Y como da 2, el fxx, teniendo en cuenta que el hessiano también había dado positivo, entonces esto implica que 1,0 es efectivamente un mínimo local. Entonces no es punto de silla. Sería punto de silla si aquí hubiera dado negativo en el hessiano, pero como dio positivo, entramos a revisar el fxx. ¿Sí clarificamos ahí? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe, muchas gracias. Es muy importante tener en cuenta la estructura del criterio. Primero se evalúa el hessiano. Y dependiendo de lo que dé el hessiano, es que uno mira si necesita hacer el otro procedimiento, que es calcular fxx. O mejor dicho, evaluar fxx. Si el hessiano da negativo, inmediatamente es un punto de silla y no hay nada más que revisar. Es un criterio bastante explícito y bastante concreto. ¿Qué pasó con el segundo? ¿Alguien tiene alguna idea o algún resultado ya del segundo, así sea los puntos críticos? Es punto de silla, profe. ¿Cuál? Tienes que El especificarme segundo. el punto crítico que va a salir de ahí. 0,0. Ahí es 0,0 el punto crítico. El único punto crítico es 0,0. Sí, Confírmeme profe. todos, por favor. Sí, profe. ¿Alguien me iba a decir algo? Ah, ok. Sí, señor. Entonces, en el segundo 0,0 es un punto de silla. Supongo que el hessiano ahí da negativo. ¿Sí? Sí, profe, a -4. Da -4 en el segundo. Listo, pues. Yo quiero llamar la atención acerca de cuál es el paso realmente clave acá. El paso realmente clave es encontrar los puntos críticos. O sea, cuando digo clave me refiero al que hay que prestarle como mucho más cuidado. Hay que solucionar correctamente el sistema que de ahí surja. En algunos casos es más fácil que otros. Precisamente los ejercicios están, digamos que, puestos en cuanto a grado de dificultad. En los últimos, sobre todo el 27 y el 28, el cálculo de los puntos críticos requiere un poquitico de habilidad algebraica, de saber cómo cancelar, cómo despejar. Entonces yo quiero que ustedes hagan ese ejercicio con mucho cuidado. Quiero que lo revisen. Esto no es una actividad para evaluar, simplemente un ejercicio o una actividad para que ustedes repasen lo correspondiente a puntos críticos y máximos y mínimos locales. Entonces, ya digamos que estableciendo en estos casos básicos cómo funciona el proceso, en los siguientes ejercicios deben tratar de centrarse en calcular de manera correcta los correspondientes puntos críticos. No sé si alguien haya alcanzado a mirar alguno de los siguientes que quiera que discutamos. El 16, por ejemplo. ¿Alguien le pudo calcular el punto crítico al 16? O los puntos críticos, no sé cuántos tenga a priori, toca calcularlo para determinar. Entonces, por favor, revisen estos ejercicios. Ya la próxima clase arrancamos con otro tipo de optimización, lo que se conoce como la optimización absoluta. Yo les había hecho como esa distinción en algún momento, de manera, digamos que intuitiva. La próxima clase vamos a entrar como a formalizar ese proceso de la optimización absoluta y vamos a ver cuáles son los procedimientos que emergen en esa idea.
Si no hay ninguna pregunta adicional sobre alguno de estos ejercicios, entonces nos veríamos el lunes. Entonces nos vemos el lunes. Gracias por su tiempo. Bueno, profe, muchas gracias. Ya, profe, gracias. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Feliz día. Chao, profe. Hasta luego.